te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Satanás es un enemigo derrotado, vencido. La palabra de Dios en Mateo 11:12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No puede haber victoria permanente en la vida de los hijos de Dios hasta que usted y yo no nos apropiemos del hecho de que Satanás fue derrotado, que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. La iglesia no podrá afrontar la creciente marea satánica que viene en su contra si no aprendemos como personas y como iglesia a ejercer el poder y la autoridad que da la cruz de Cristo. La iglesia de Dios está librando su última batalla. Esto quiere decir que si se ve este conflicto final desde cualquier otro punto de vista, que no sea lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario, lo que busca es un desastre final. De ahí que es muy importante tener una comprensión clara de hasta dónde Satanás, el enemigo, fue despojado por Jesús de su autoridad y de la magnitud del poder con el que el Hijo de Dios puede ejercer esa victoria sobre la manifestación satánica que se ve hoy. Por todos lados vemos la invasión del poder satánico y un aumento desmedido de ese poder, amenazando con arrastrar todo lo que se le pone por delante. Vemos los conflictos entre las naciones, los problemas mundiales fuera del control, pestes, pandemias y los seres humanos preguntándonos qué va a pasar. En el mundo religioso vemos el mismo desasosiego, la misma preocupación, la misma marea amenazadora de poder que pone en peligro hasta el fundamento de nuestra fe. Mientras tanto, Dios está preparando una compañía de vencedores que serán instrumentos en manos del Espíritu Santo para detener esta creciente marea de poder satánico. Dice la palabra: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eso dice Isaías 59:19. Cuando la marea amenaza con abrumar al pueblo de Dios, entonces Dios interviene. ¿Cómo detiene la marea y cuáles son los medios que usa? En 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versos 7 y 8, dice así: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad, la perversión. Ya el misterio es algo que desconocido, ¿no? De la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene, mis hermanos, este misterio de la iniquidad? ¿Quién es el que frena el poder del mal en estos momentos? Hermanos, ese se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la bandera que el Espíritu Santo levantó para detener al enemigo? Esa bandera se llama Jesucristo. La derrota de Satanás en el Calvario debe ser comprendida, apropiada y atrevidamente proclamada por los hijos de Dios. Es nuestra obligación hacer valer la victoria de Cristo en el Calvario. Sin embargo, desgraciadamente hay demasiada vaguedad en la mente de los hijos de Dios con respecto a esta importantísima verdad. Dios levantó la iglesia
para ser su instrumento y para cambiar el destino de las naciones. Jesucristo depositó sobre su iglesia su manto de autoridad y poder y la constituyó en arma en sus manos para destruir las fuerzas del enemigo. Escuche bien, la iglesia es un arma en manos de Dios para destruir las fuerzas del enemigo. La iglesia de Cristo tiene poder y tiene autoridad. Jesucristo se la dio. Jesucristo cuando resucitó dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Eso que conquistó Jesús se lo delegó a la iglesia. Tenemos que entender esto, no en la mente, sino en el corazón, y que esto sea una rema, sea una revelación a nuestras vidas. El cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, ha sido dotado de poder para moverse sobre la tierra como reyes y sacerdotes del Señor, sometiendo todos los reinos del mundo al señorío de Cristo y sojuzgando las potestades del maligno a la obediencia a Jesucristo. En 1 Pedro 2:9 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en Hebreos 2, versos 4 y 15, que a mí me llama poderosamente la atención de estos versículos, vemos que Jesucristo ha destruido el poder de Satanás sobre el hombre. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, la gente que no tiene a Cristo está sujeto a servidumbre y esclavo por el temor a la muerte. Y aún muchos cristianos que no han tenido la revelación de esta palabra, de que Jesucristo en su muerte conquistó y le arrebató al enemigo, a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte. Y por eso en Apocalipsis nos dice 1:18: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves? Jesucristo. El librar de la muerte, dice el salmista en el Salmo 68:20, le corresponde a Dios. Vuelvo a repetir: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús vino como hombre para destruir. Esta palabra en griego significa dejar impotente, poner fuera de acción. Eso es lo que significa: por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo ha dejado al diablo fuera de acción potencialmente. ¿Qué significa esto? Que puede suceder o existir, pero no existe aún. Entonces usted se va a preguntar, entonces, ¿por qué es que Satanás está tan activo? Hermanos, Satanás está tan activo porque los santos, que somos usted y yo, los que hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, aún no nos hemos apropiado de esta verdad y no la hemos aplicado a nuestras necesidades. Que Jesús puso a Satanás fuera de acción, que Jesús nos dio la autoridad y el poder como iglesia para sojuzgar al enemigo. Jesucristo ha librado potencialmente a todas las almas del poder de Satanás, a todas las almas que han creído en Él. Pero este hecho necesita, hermanos, ser proclamado y puesto en ejercicio mediante una fe activa, mediante una fe viva. Y la fe no está en el aire. La fe se basa en creer y proclamar y declarar reiteradamente lo que Dios dice en su palabra. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios Padre. Pablo les recuerda a los efesios que Dios ha designado a Jesús como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice la palabra, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, versos 22 y 23. Si los creyentes, en cualquier aspecto de nuestra vida, anhelamos encontrarnos en el lugar donde Dios quiere que estemos,
debemos sujetarnos a la cabeza del cuerpo, y la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, se llama Jesucristo. Él nos dirá qué acción hay que realizar, pero no pretende realizar la acción por sí mismo, ya que Él es la cabeza, y la cabeza le da las órdenes al cuerpo, que es la iglesia, y es la iglesia la que tiene que realizar la acción. Es la iglesia la que tiene que realizar la acción, que es el cuerpo. La cabeza está dando las órdenes. Satanás ha sido un usurpador. Él no tiene derecho en absoluto. ¿Se da cuenta de lo que eso significa, hermano y hermana, en la práctica? Si Satanás no tiene derechos, entonces en cualquier posición que él ocupe, él lo hace como un usurpador, como un forajido, como un advenedizo. Y en virtud de que es un usurpador, usted y yo podemos resistirlo donde quiera que se siente y manifieste su poder. Por eso es que en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos. El sometimiento a Dios implica obediencia a Dios y a su palabra, y compromiso. Cuando usted ha sido una persona comprometida con Dios y su palabra, usted puede resistir al diablo y él va a huir de usted. También la palabra en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, es decir, vigilen, porque vuestro adversario el diablo, vuestro enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firmes en la fe. Ese es el verso 8. Es deber nuestro oponernos al enemigo, pararnos en la brecha con una fe viva y declarar que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pararnos a decir y reprender las obras infructuosas de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Hermanos, la derrota mora en la pasividad, en la esperanza y la fe sin acción. Permitirle al enemigo que siga sin ser desafiado es robarle a los hombres la oportunidad de quitarse de encima el yugo que Satanás ha puesto sobre ellos. La falta de conciencia respecto de esta verdad es en gran parte la causa de la falta de vida y de verdadera agresividad para ganar almas. Es también espiritualmente la causa principal de la pasividad en muchos creyentes frente a la maldad que existe en el mundo. Si la muerte de Jesús en el Calvario representa la derrota de Satanás, ¿por qué no lo aplicamos nosotros a esos males? Consumado es, dijo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús dijo ahí: consumado es, acabó, terminó la obra. Si Satanás ha sido despojado de su poder en la cruz, ¿por qué avanza a pasos agigantados Satanás en la enseñanza del modernismo, del ocultismo, del espiritismo? ¿Y por qué avanza tanto la depravación moral y espiritual? Satanás sabe que Jesucristo lo despojó de su poder, por lo cual ha hecho lo imposible para esconder el verdadero significado de lo que Jesús arrebató en el Calvario, ridiculizándolo, falsificándolo por todos los medios, con la finalidad de impedir que la iglesia conozca su verdadero significado espiritual. Él dijo: si no puedo mantener la verdad lejos del creyente, hará que la tenga solo en la mente, en lugar de experimentar en la práctica el poder pleno del Espíritu Santo. Es decir, que eso sea algo mental, pero no en la vida, no es rema, no es vida en la vida de las personas. El diablo no le teme a las doctrinas de la cruz, pero le teme a su vivencia. Sin embargo, la palabra nos dice en Colosenses 1:13 que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí hay dos esferas: el poder de las tinieblas en la esfera de Satanás, el reino de su amado Hijo, la esfera de Dios en Cristo. Él, Cristo, nos libró, nos rescató, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Algunos creen que la derrota que Jesús infligió a los poderes de la oscuridad en la cruz nos libró de la responsabilidad de hacer guerra espiritual proactiva, pero eso es un error. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si así hubiera sido, Jesús no nos hubiera repetido 7 veces, después de haber muerto en la cruz, que hiciéramos guerra espiritual. En todas las 7 cartas en Apocalipsis 2 y 3, escritas por Jesús a las iglesias en Éfeso y a las iglesias en Asia Menor fundadas por el equipo de Pablo, en cada una de estas cartas Jesús dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El único verbo tipo mandamiento, además de oír, el que tiene oídos oiga, que encontramos en estas 7 cartas a las 7 iglesias es vencer. Y el que venciere le daré tal cosa. La palabra vencer, repetida 7 veces en estas cartas, es nikao, en el original griego, en koiné. Y esta palabra nikao es una palabra militar que significa conquistar en el griego secular. Al que conquistare, conquistar, que porque hemos sido salvados del poder del pecado, somos en la experiencia y en la práctica librados de Satanás, no es correcto. Satanás nos puede atacar aparte del pecado y nos puede ganar terreno si nosotros desconocemos sus artificios. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vemos en Colosenses 1:13 nuestra doble liberación a través de la cruz. Número 1, librados del poder de las tinieblas. En segundo lugar, trasladados al reino de su amado Hijo. Nos libró. Cristo descendió al imperio de Satanás, que es este sistema mundial, y lo venció allí, a fin de que no tuviera más dominio sobre nosotros. El mundo es el medio de Satanás para capturar a los hombres y tenerlos en oscuridad. Si los creyentes hemos de ganar autoridad sobre Satanás, debemos ser liberados de toda alianza con el mundo a través de ese sistema mundial. Y nos trasladó, es decir, nos sacó de la zona de influencia de Satanás, liberándonos de cualquier derecho que él pudiera reclamar sobre nosotros. Desde el Calvario, el diablo es visto siempre como lo que es, un enemigo derrotado. Pero si nos apartamos de Cristo, el enemigo puede ganarnos ventaja o terreno. Jesucristo vino a la tierra para arrebatarle el dominio a Satanás y expulsarlo de su reino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo orando, vengo clamando por cada persona que está escuchando esta enseñanza, Señor, para que podamos ser liberados en nuestra mente de toda cosa que impide que entendamos la palabra, para que, Señor, declaro que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y yo desato el poder de la sangre de Cristo sobre la mente consciente, inconsciente y subconsciente, y declaro que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar toda forma de pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Padre, que tomemos las armas espirituales. Hoy es un día especial, es el día que tú hiciste para alegrarnos y gozarnos en ti, y para tomar la autoridad que tú nos diste como iglesia. Hoy venimos tomando autoridad y en el nombre de Jesucristo orando por este país, pidiendo, Señor, que tú tengas misericordia, comunicándole a los principados, a los gobernadores, a las huestes de maldad y a las potestades del aire en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios, declarando que Jesucristo es el Señor de este país, que Cristo gobierna y el cielo gobierna, declarando, Señor, que tu buena mano, Señor, está sobre este país. Padre, pidiendo, Señor, y atando en tu nombre Jesucristo todo virus, todo lo que se está moviendo en este país y la capacidad reproductiva del COVID-19.
orando, Señor, para que la pobreza extrema sea erradicada de esta nación. Señor, para que el desempleo llegue a sus niveles mínimos y haya apertura en el campo financiero, clamando a ti para que tú tengas misericordia de este país, porque eres el único que nos puede salvar. Y la iglesia tiene autoridad para clamar. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, que esta fe en nuestras vidas sea una fe activa, sea una fe viva, parándonos en la palabra a proclamar tú lo que tú has dicho, a declarar esa palabra que es viva y eficaz y que corta más que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el espíritu y el alma. Yo declaro libertad, declaro sanidad para el que está enfermo, declaro, Señor, que tú eres nuestro proveedor, declaro, Señor, la protección, que bajo tu manto estamos cubiertos y bajo tus alas estamos protegidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre del cielo, te adoro.